Bienvenidos a Cine Secuencias, una coproducción de Canal 14, Canal 22 y el Instituto Mexicano de Cinematografía. Dedicamos este programa a la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM, que se inauguró con el seminario El Público del Futuro, un espacio para la reflexión sobre la vida pública de las películas. Tenemos reportajes sobre 3 películas que se proyectaron dentro de la sección Ahora México. Lo que perdimos en el fuego, documental de Arturo González. Formas de atravesar un territorio, de la documentalista chiapaneca Gabriela Domínguez Rubalcaba. Y Yurei, Fantasmas, largometraje documental de Sumi García Hirata. ¡Comenzamos! En las instalaciones del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, dentro de Ciudad Universitaria de la UNAM, tuvo lugar la inauguración de la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Uno de los principales objetivos del FICUNAM es apoyar el trabajo de directores emergentes del cine contemporáneo mexicano. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir a las 10:30 de la mañana al MUAC para incorporarse y abrir de la mano con nosotros esta 14ª edición del Seminario El Público del Futuro, FICUNAM. Creo que una de las cosas que necesitamos fortalecer en nuestro país es justamente la formación de públicos y el acercamiento de las exhibiciones con el público. Y creo que este seminario ha sido fundamental para eso. Yo creo que gracias a eso ha crecido muchísimo, pues una suerte de red nacional, pero también una red que trasciende nuestras fronteras en toda Latinoamérica, con Iberoamérica. Nosotros seguimos desde Procine, seguimos pensando que lo que tenemos que hacer es pues meter procesos de alfabetización audiovisual y digital desde la educación básica, ¿no? Nosotros creemos que debe haber una materia que se llame alfabetización audiovisual, y yo le agregaría ahora y digital, así como hay música y deportes. Creo que es la única manera que en un mediano y largo plazo tengamos realmente públicos críticos, públicos para el cine nacional y públicos para el buen cine. El Seminario Público del Futuro es un espacio que empezó hace 14 años. Originalmente se llamaba Foro Internacional de Cineclubes y Desarrollo Comunitario, y era como un espacio en el que empezábamos a reconocer, más allá, digamos, de pequeños cineclubes, que había una necesidad tremenda de hablar, analizar, aprender, generar herramientas y una conversación en torno a la vida posterior a que una película se termina. Y la idea de este foro, que 5 o 6 años después se vuelve el Seminario del Público del Futuro, era generar ese espacio de encuentro para pensar desde la promoción y la gestión del audiovisual, la vida pública del cine, y otorgar herramientas para todas esas personas con esa convicción para promover películas. Tenemos un diálogo muy importante con el festival, entonces vamos generando una idea de ser el espacio de pensamiento para distintas ofertas que tiene el festival. Entonces, por ejemplo, tenemos toda una parte que dedicamos a archivo y memoria, otra parte que tiene que ver y que dialoga con la programación de cine experimental de FICUNAM. Y entonces, en ese sentido, la gente que participa son programadores, críticos, académicos, artistas y cineastas. También tenemos la presencia de especialistas en otras áreas, pero que finalmente desde esa visión multidisciplinar pasan y concurren por una serie, digamos, de cruces que atañen, digamos, a todos los que trabajamos con el cine, en la idea que ya te decía, de generar un espacio en el que el cine, más allá del entretenimiento, de la posibilidad de una industria, es un ecosistema en el que todas estas cabezas que lo piensan y lo razonan pueden cruzar distintas opiniones y generar reflexiones profundizadas en torno al quehacer de la promoción fílmica. Todas las sesiones que tenemos en el seminario de manera vivencial viven en nuestro canal de YouTube. Es en YouTube, Seminario El Público del Futuro, quedan de acceso gratuito, y la verdad es que hay conferencias y mesas de diálogo y ponencias y compartencias de estudios de caso, y podrán tener
parte de lo que hacemos y generamos como pensamiento a la mano para sus quehaceres y sus intereses. Como parte de la 14ª edición del FICUNAM, dentro de la sección Ahora México, se proyectó en la Cineteca de las Artes Lo que perdimos en el fuego, largometraje documental dirigido por Arturo González. El film es un retrato sobre Antonio del Conde, mejor conocido como El Cuate, un personaje que fuera clave para el arranque de la Revolución Cubana desde México en 1955. Unas acciones de mecanismo. ¿Tiene usted acciones de mecanismo belgas? Yo, como toda respuesta, tengo muy presente que le contesté, perdone, repítame usted su pregunta. Repítame usted su pregunta. Yo quería estar convencido de que él realmente sabía lo que quería, ¿verdad? Y me estaba pidiendo lo que él quería, ¿verdad? Pues estaba yo muy sorprendido de que él me pidiera eso. Y me volvió a repetir la pregunta exactamente igual. Antonio el Conde, el personaje principal de la película, es el hombre que le dio las armas y el barco a Fidel Castro para hacer la revolución en Cuba. Fue en un festival de cine mientras se proyectaba mi primera película, que se llama Llévate mis amores, en el Festival de Cine de Guanajuato, donde Arcelia Ramírez me preguntó por mi segundo proyecto, o lo siguiente que iba a filmar, y yo le conté que existía la historia de un hombre muy interesante, un hombre mexicano que se había involucrado en la Revolución Cubana y que aún seguía vivo, que en ese entonces tenía 88 años y que me interesaría hacer un proyecto sobre él. El proceso del documental realmente no nos tomó mucho tiempo. Lo que sí nos tomó tiempo es saber y pensar que con quien estábamos trabajando era una persona real, no era un actor al que le pudiéramos decir vamos a filmar durante 2 meses. Era una persona real de 90 años que dependíamos mucho de su movilidad, de sus tiempos, de la forma en la que él se tenía que desenvolver al lado de nosotros con la cámara, sino también un hombre que fue un exrevolucionario y que nos dividía entre su vida y la mía 60 años. Entonces todo esto nos llevó muchísimo tiempo para tratar de tener una relación madura que nos diera la oportunidad de... Desde un principio como que optamos, y Jorge y yo lo platicamos mucho, en que los planos secuencias tenían que ser eso, ¿no? Densos y largos para poder entender la vida de un hombre de 94 años, que de cierta forma es muy vital, pero a la vez, y se desplaza de una manera muy vital, pues hacer un viaje desde la Ciudad de México hasta la selva en Quintana Roo, que la cámara lo fuera acompañando y lo fuera entendiendo para que de a poco el espectador, una vez que llegáramos con Lourdes, entendiera la densidad del personaje y que eso ayudara muchísimo a ya verlo entendido a él desde su interior y que de alguna forma existiera un deterioro, pero que nos ayudó muchísimo justo a captarlo gracias a esa densidad de planos largos que tienen que ver con la primera parte del personaje. Y la segunda parte, pues, sí fue un trabajo de mucha relación, de mucha cercanía con ellos. Y nosotros también tuvimos mucha suerte de que entre ellos dos se entendían, fluían, y que de a poco, cada vez que nos acercábamos con la cámara o cada vez que marcábamos las dinámicas de las secuencias que queríamos filmar, ellos lo hacían de forma natural. Con Lori me tardo 2, 3 horas, contigo nada más 5 minutos. ¿Ya? ¿Ya? Pues tuvimos mucha suerte de poder trabajar con Antonio, con Lourdes, que ya llevaban pues bastante tiempo conviviendo con Arturo, entonces eso facilitó un montón. Él está acostumbrado pues a expresarse pues, pero Lourdes pues nada tenía que ver
ni con las cámaras, ni con lo que estábamos intentando. Y al final pues resultó que también con ella todo fue bien. Te agarro la escopeta. Dame la escopeta. FICUNAM para nosotros es como el festival más importante o personalmente más importante de México. Y lo que perdimos en el fuego está en competencia en la sección Ahora México, que es la curaduría que está dedicada a las películas mexicanas. Muchas gracias. Al volver del corte, vamos con los participantes del documental Formas de atravesar un territorio, de la directora Gabriela Domínguez Rubalcaba. En la Cineteca Nacional de Xoco tuvo su estreno la cinta Formas de atravesar un territorio, de la documentalista Gabriela Domínguez Rubalcaba. El documental se proyectó dentro de la sección Ahora México, en la 14ª edición del FICUNAM. Formas de atravesar un territorio es una película hecha en capas. Cada una de estas capas está atravesada por el territorio que compartimos la familia de Angelina y yo, que vivo en San Cristóbal. Y en estas capas pues hay muchas cosas que suceden, ¿no? Ellas y mujeres como ellas, Otziles, han mantenido una tradición por muchos años, desde sus abuelas, ¿no? Que han heredado el trabajo del hilar y del hacer la lana del borrego que cuidan. Pero también hay una belleza, también dentro de estas capas también hay una capa de reconocimiento a la vida, al bosque, a las formas de habitarlo. Y otra de las capas sería este encuentro que tengo con ellas, una conversación en donde compartimos pues lo que somos, cómo nos encontramos, ¿no? Y es un encuentro pues con ese universo de las montañas y del pastoreo de los borregos. Siempre hemos mantenido los borregos, una por la lana y por el traje que nos ponemos, y el otro por abono. Es un animal que es muy sagrado para nosotros, que casi toda la familia de allá, de la comunidad, lo tienen. Lo tienen, es como una mascota para ellos, es muy sagrado. Cada animalito, a veces dependiendo el día, hay veces como nacen, si nacen un domingo, si es macho, les dicen domingo. O es un día festivo, por ejemplo, que salió en la película que le dicen Valentina, porque nació en fiesta de San Valentín. Yo conozco a Gaby desde hace muchos años. Nunca habíamos trabajado juntas. Yo vivía en San Cristóbal, ella regresa a vivir a San Cristóbal y como que conectamos y empezamos a platicar de lo que estaba haciendo, que era este proyecto, muchos años, ¿no? de este recuerdo de cuando ella era chica, ¿no? Y ver a las pastoras. Y yo teniendo pues unos años viviendo en San Cristóbal, vivía en una parte boscosa donde también todos los días me tocaba ver a las pastoras caminar con sus borregos, ¿no? Bueno, creo que desde que Gaby me contó el proyecto, ella tenía muy claro que quería tener estas secuencias oníricas, ¿no? Que rompieran con el realismo de un documental observacional y que transmitieran esta fuerza de la relación de las pastoras con su entorno. Pues creemos las dos que con el celuloide se puede transmitir por la textura, por la profundidad de color, como que es una forma hipnótica, ¿no?
cuando ves la imagen, ¿no? Es muy distinta la sensación cuando ves cine que cuando ves digital. Pastores en la ciudad, toma 1. Sabíamos que grabar en cine era complicado y que todo tenía que ser mucho más riguroso y mucho más controlado, ¿no? La primera etapa pues era con una cámara digital, con un crew más pequeño también y como una forma mucho más documental, mucho más libre, ¿no? Sí teníamos muy claro lo que queríamos, pero también estábamos muy abiertas a lo que sucediera. Todo el rodaje sí fue Puras Mujeres, fue algo que también empujamos desde el inicio y era una necesidad también para poder estar en confianza, ¿no? Con las hermanas, ¿no? Con la mamá de un inicio. Ya después cuando llega la cámara, pues ya tenemos encargados de cámara, loader y todo. En cambio con el cine, pues llevábamos una cámara que son pesadas, más el material, el celuloide, un tripié así grande, pesado. Entonces, en los caminos de allá, pues que también son difíciles, son subidas, bajadas, de repente está resbaloso por la humedad, ¿no? Entonces, sabíamos que necesitábamos más preparación para esa parte del rodaje, hacer pruebas de cámara muy específicas también del material y todo esto. Muchas también de estas imágenes nacieron a partir de pues, varias conversaciones y momentos que no están en la película, pero que fueron parte o han sido parte de nuestro vínculo. Por ejemplo, de la trenza nació por una anécdota de una de las hermanas de Angelina que se cortó la trenza. Para mí la trenza era un elemento que tenía que estar presente también viajando en diferentes lugares, ¿no? Entonces viaja en la cueva, llega a la montaña, entonces la trenza también es como este cordón umbilical que ancla la tierra, ¿no? Que de alguna manera es lo que pues une, ¿no? El vínculo y eso, como tener momentos en donde lo real tuviera otra mirada, otra manera de expresarse, ¿no? Al regresar, continuamos con Yurei, Fantasmas, largometraje documental de Sumi García Hirata. En el Cine Tonalá, otra de las sedes de la 14ª edición del El Ficunam, y dentro de la sección Ahora México, se proyectó Yurei, Fantasmas, largometraje documental de Sumi García Hirata. Una interesante propuesta cinematográfica sobre la migración japonesa en México, en la que se entretejen el pasado y el presente a través de una poética visual. Mi película se llama Yurei, Fantasmas. Yurei Fantasmas trata sobre el movimiento migratorio de japoneses a México desde pues, el inicio de la colonización, que fue en 1897, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que me interesaba de este grupo en específico es lo que sufrieron debido a la guerra y todo lo que implicó la reubicación forzada y pues, varias cosas muy fuertes históricas que atravesó esta comunidad. La historia de la familia japonesa es un misterio y mi familia no es una excepción. El lado japonés de mi familia viene del lado de mi madre, Toshiko Hirata, o Hori. Mi abuela materna nació en Rosarito, de padres japoneses. Sin embargo, ella sufrió la guerra todo en Japón porque la regresaron para estudiar allá. Entonces ella sí pasó toda la Segunda Guerra Mundial en Japón y después pudo regresar. Y del lado de mi abuelo materno también, él migró muy chico al norte del país, a Sonora, y después estuvo en la Ciudad de México, y ahí está un poco desconocido si se movieron por la reubicación forzada o no. Pues no sabría decir si sería justo o no justo, pero el chiste es que lo vivimos y eso ya no se puede borrar. Este proyecto inició cuando hice un cortometraje que se llama Relato Familiar y trataba sobre mi tío abuelo, que tenía una tienda de fotografía en la Santa María la Ribera,
Y a mis 27, 28 años me enteré que mi tío abuelo era sobreviviente de la bomba de Hiroshima. O sea, el cortometraje queríamos que tratara mucho sobre su vida después y un poco de la resiliencia después, pero al final sí hay como este punto de origen, ¿no? Que es la bomba de Hiroshima y que es lo que originó su movimiento a México. Sin embargo, con ese documental, con Relato Familiar, conocí a la investigadora Dail Melgar Tizoc, del INAH. La investigadora del proyecto es una mujer brillante que se llama Dail Melgar Tizoc. Es una investigadora del INAH y es curadora del Museo de las Culturas. Y ella lleva toda su carrera haciendo estudios antropológicos sobre migraciones japonesas a México. Y gracias a ella empezó el proyecto porque me empezó a contar historias de migración de las que yo no tenía idea. Y creo que fue un poco choqueante para mí darme cuenta que yo no sabía nada de una historia que marcaba pues, mi vida, la vida de mis abuelos, la vida de mis tíos. Entonces empezamos a hacer mesas redondas en Tapachula, en Ensenada, para invitar a la comunidad y que pudieran como contar sus historias. Y ya con eso empezamos a seleccionar. Y creo que eso fue lo más difícil, porque había tantas historias que queríamos meter que pues no se pudo. Pero creo que para mí era muy importante no hablar de mí. O sea, cuando empecé a investigar, se me hizo clarísimo que la historia era mucho más grande de lo que yo podría representar y quería representar más como un diorama, o sea, como un aspecto más amplio de la comunidad. Y pues sí retratar de manera empática, de manera como contemporánea, o sea, cómo están viviendo ahorita los descendientes que probablemente ya no saben el idioma, que ya sabemos muy poco de la cultura, y que ya es algo distante, pero sí es un fantasma, como dice el título, que sí está muy presente en nuestras vidas. El título se lo puso aquí el guionista Oscar Velázquez, y siempre lo pensé como un título provisional, como que no me gustaba que fuera un título japonés, pero al final creo que sí capturaba la esencia que queríamos de este peso de la historia que cargamos, ¿no? Como todo mundo carga el peso de la historia que le precede. Creo que mucho de la integración estética de la película tiene que ver con mi carrera como artista visual. Mucha de mi obra plástica tiene que ver con fotografías de paisaje que están intervenidas con bordados de hilo dorado. Y para mí representan mucho las fallas que existen en la realidad, como estos momentos de quiebre en donde una realidad se vuelve otra. Entonces el hilo dorado se recuperó de eso, pero también como, justo como dices, como la manera de hilar todos estos relatos tan dispersos. Mucho de mi trabajo se enfoca en las artes visuales y en la fotografía, entonces formé como una comunicación muy clara con el fotógrafo de la película, Rodrigo Sandoval Vega Gil. Entonces como que logró agarrar la esencia de mucho de cómo yo veo el paisaje, de cómo me gusta fotografiarlo, y hubo mucho trabajo también en pensar en estéticas que queríamos incluir, incluyendo estéticas japonesas, también el poner la cámara muy cerca del piso y con estos cielos como que dominan la pantalla era muy importante para nosotros, y también capturar mucho un espíritu teatral. Y creo que las exploraciones más digitales del espacio tenían que ver mucho con la captura de lo fantasmal y de la manera en la que los espacios físicos se desvanecen y perdemos todo, ¿no? Al final como que sí hay un sentido de pérdida que permea la película y de cómo cambian los espacios físicos que estamos atravesando, cómo cambian los paisajes, y el paisaje digital como esta isla idealizada con un atardecer imposible, ¿no? Rosa, lo que podría ser Japón o podría ser un tercer país que no existe. Como que me clavé mucho con esta idea de que la comunidad, y no solo esta comunidad, sino los migrantes empiezan a ocupar un tercer espacio, que no es México y no es Japón, ¿no? Es como un tercer país extraño que no es ninguno de los dos. Entonces quise crear este espacio digital, quise crear un lugar donde yo podía habitar mis memorias de mi abuela
Irene Akiko Ida es la coreógrafa y bailarina de toda la película. Ella es una coreógrafa y bailarina muy reconocida dentro del mundo teatral y de la danza. Y ella fue entrenada en Japón y tiene una carrera sumamente multifacética. Y estuvo increíble poder trabajar con ella y ver la manera en la que ella interpretaba como las ideas que yo le contaba. Logramos tener un apoyo primero de IMCINE Desarrollo, con el que logramos hacer como la investigación, que es muy expansiva, o sea, como si fue muy exhaustiva. El desarrollo duró, dentro del marco de IMCINE Desarrollo, duró 3 meses, pero fuera de eso duró 2, 3 años. Entonces empezó ahí y después sí financiamos el resto de la película con Eficine y recursos propios. Después de nuestro estreno aquí en la Ciudad de México, en FICUNAM, que estamos como muy orgullosos de este estreno, yo quiero muchísimo al Festival de FICUNAM, vamos a tener un estreno comercial en salas el 12 de julio y está siendo distribuida por Pimienta Films, entonces vamos a poder tener un estreno en varias salas.